Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Permanecía junto a la ventana en la habitación del hospital. Si tuviera unos buenos prismáticos o un pequeño telescopio, podría ver la casa donde nuestra pequeña familia fue tan feliz durante tantos años. Miré por la ventana, lamentando que todo terminara tan mal. Mis pensamientos estaban centrados en mi único esposo, Tim Sherman. Elegimos esta casa juntos. Nos gustó de inmediato. La vista del valle desde la terraza era magnífica. Esta era una casa hecha para nosotros. Recuerdo a Tim mirándome a los ojos y diciendo, Holly, aquí es donde criaremos a nuestra familia. Estuve de acuerdo con todo mi corazón. Tim era el hombre de mis sueños. Era un hombre guapo, trabajador y con una verdadera fortaleza moral. Era confiable, honesto y leal. Tenía un alma maravillosa. Trabajaba en el ferrocarril. Yo era maestra de escuela secundaria. Además de su trabajo en el ferrocarril, también era predicador laico en nuestra iglesia. ¿Tenía defectos? No los noté durante mucho tiempo. Compartía felizmente las responsabilidades familiares y domésticas conmigo mientras criábamos a nuestros 3 hijos. Teníamos 2 hijas, Dolly y Anna, y un hijo, Jeremy. Por supuesto, eventualmente, los niños crecieron y nos dejaron con el nido vacío proverbial. Dolly fue la primera en irse cuando se casó con un maravilloso joven llamado Christo. Luego fue el turno de Anna cuando se casó con Seth. No era un joven particularmente religioso. Aunque realmente me gustaba, tenía miedo de que Tim no lo aprobara. Pero Tim no juzgó a Zeta de ninguna manera. Cuando Zeta propuso de manera anticuada y pidió la mano de Anna en matrimonio, Tim dio rápidamente su consentimiento y bendición. De hecho, Tim realizó la ceremonia de matrimonio que unió a Zeta y Anna a los ojos de Dios. Finalmente, perdimos a Jeremy por una chica maravillosa llamada Chloe. Cuando Jeremy dejó su habitación, nos convertimos en nidos vacíos. Coincidencia o no, comencé a cambiar. A medida que pasaban los días, comencé a desear que mi vida fuera más emocionante. Tim era un buen esposo, un buen proveedor y un gran padre. Pero era, por así decirlo, un poco aburrido. Nunca hizo nada para sacudir mi mundo. Sé que mi queja sería considerada insignificante por la mayoría de la gente. Estoy segura de que muchas mujeres soñarían con la vida que viví cuando estábamos criando a nuestros hijos. No me importaba si nunca íbamos a lugares exóticos o exclusivos o hacíamos algo súper emocionante. Nuestra vida juntos era bastante ordinaria, pero tuvimos muchos buenos momentos. Sin embargo, en el fondo, ahora quería algo exótico. Quería exclusividad. Quería emoción. Tampoco hicimos actos súper eróticos en la cama. Nuestra vida sexual era buena, pero muy predecible. Ahora quiero nuevas aventuras, posiciones y rutinas. Quería sexo súper erótico. Tal vez fuera una crisis de mediana edad. Quizás fue debido a nuestro nido vacío. Sabía que mi vida se estaba acercando al final. Comencé a darme cuenta de que esto no es un ensayo. Esto es lo real. Tal vez esta sea la única oportunidad. ¿Y si eso es todo lo que tenemos? No quiero llegar al final sin hacer cosas emocionantes. Quería más variedad en mi vida. Quería más acción. Quería un sexo mejor y más de él. Lo que tenía era una vida aburrida y un esposo que desarrolló disfunción eréctil. Por favor, comprende que no me sentí herida ni aprovechada. De hecho, nunca dudé del amor de Tim. Era un hombre maravilloso y tan leal como un perro viejo. Solo quería un nuevo cachorro travieso. Lo siento, pero así fue como sucedió. La queja más grande que tenía era que Tim era el líder cristiano de la familia. Nuestra iglesia, y creo que la mayoría de las iglesias, han enseñado que el hombre es la cabeza de la familia en todos los aspectos. Él era el responsable de la familia. Como tal, él tenía la última palabra en todo. Tomaba decisiones importantes.
Para ser justos, Tim discutía la mayoría de las cosas conmigo, pero no éramos socios iguales en nuestro matrimonio. Sentía que él era el amo de todo, incluyéndome a mí. No podía decirle que quería nuevas experiencias sexuales porque él simplemente me recordaría las enseñanzas de la iglesia. Dios solo ha ordenado una forma para que los cónyuges tengan relaciones sexuales y solo una posición en la que hacerlo. Extrañamente, esto se llamaba posición misionera. También me recordaría que Dios creó solo una cavidad en la mujer para el sexo. Esta cavidad servía para la concepción del hijo y luego para su nacimiento 9 meses después. Él diría que el placer de otra manera es una abominación a los ojos de Dios. No me malinterpretes. Nuestro sexo ha sido placentero y amoroso durante muchos años. Predecible, pero satisfactorio. Cuando apareció Ed, ya no fue tan satisfactorio debido a su reticencia a discutir cosas personales e inapropiadas con otra persona. Incluso con un médico, no buscó ayuda médica para su problema de disfunción eréctil. Todo esto condujo a una tormenta perfecta, que pronto se convirtió en truenos y relámpagos. Mis hijos se fueron, y mi doloroso ciclo menstrual mensual también se detuvo. Tal vez fue una coincidencia, pero comencé a actuar sobre mi deseo de obtener más de la vida. Esto se hizo realidad cuando decidí que necesitaba una motocicleta. ¿Qué quieres?, exclamó Tim. ¿Sabes lo peligrosos que son estos autos? Querida, en una colisión con un automóvil, la motocicleta siempre pierde. Eres madre. Si no abandonas esta idea por tu propia seguridad, piensa en tus hijos. Vamos, Tim. Nuestros hijos han crecido y están viviendo sus propias vidas. No es como si me necesitaran ahora como solían hacerlo. Quiero hacer algo por mí misma por un cambio. Quiero vivir al límite al menos una vez al día. La vida. Necesito intentar actuar sin red. ¿Dónde vas a guardar la motocicleta? Definitivamente no hay lugar para ella en el garaje. Ya lo he pensado todo, Tim. Los Browns han accedido a dejarme guardarla en su granero. Está a un tiro de piedra de nuestra casa. ¿Así que vas a sacar dinero de nuestra cuenta conjunta para comprarte una moto? ¿No tengo voz? ¿No puedo decirte dónde va nuestro dinero, cariño? Me alegra que lo menciones, Tim. Abrí mi propia cuenta bancaria y creo que tú deberías hacer lo mismo. A partir de ahora, pondré la mitad de mis ingresos en mi cuenta personal y la mitad en nuestra cuenta conjunta. Tú deberías hacer lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros tendrá algo de dinero que podrá gastar en sí mismo sin necesidad de la aprobación del otro. Parece que poco a poco estás pasando página en nuestro matrimonio, Holly. ¿De eso se trata todo esto? Depende de si me dejas hacer algunas cosas por mi cuenta o no. Por ejemplo, no voy a renunciar a mi Harley. ¿Ya la has comprado? ¿Es eso lo que oigo, Holly? ¿Oíste bien, Tim? Tengo mi propia Harley. ¿Quieres verla? La extrañaré. Holly, creo que deberíamos hacer una cita con el anciano Simpson para discutir nuestros problemas familiares. Hemos estado juntos demasiado tiempo como para simplemente tirarlo todo por la borda. Con tu actitud es hacia donde vamos, Holly. Tim, no voy a hablar con el anciano Simpson. No necesito que me cite escrituras sobre que el hombre manda. Esto puede haber sido cierto cuando se escribió este libro mítico, pero hoy en día el matrimonio debería ser un esfuerzo conjunto. Ambos cónyuges deberían tener igual voz en todo. ¿Qué te ha pasado, Holly? ¿Cómo puedes llamar mítico al libro sagrado? Tú de todas las personas deberías saber que no hay igualdad en todo. Las cosas simplemente no funcionan así. Alguien tiene que ser la autoridad final. Todos deben contribuir. Pero en última instancia, alguien debe ser responsable de encontrar una solución en casos en los que las partes no pueden ponerse de acuerdo. ¿Por qué este hombre siempre tiene que ser un hombre, Tim? ¿Conoces lo que dice la Biblia, Holly? ¿Conoces estas palabras? Pero déjame refrescar tu memoria.
Esposas, sométense a sus maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, de la cual Él es el Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, así también las esposas deben someterse a sus maridos en todo. Es de Efesios 5, 22-33. Hollywood. Sí, Tim, conozco estas palabras. No creo que se apliquen al mundo moderno. Después de esta conversación, Tim trasladó toda su ropa al dormitorio de invitados. Todo lo que quedaba de nuestro matrimonio estaba en grave peligro. Me uní a un club de motocicletas y comencé a asistir a reuniones y sesiones de entrenamiento. Tomé clases de equitación, clases de seguridad e incluso algunas clases de reparación de motocicletas. Allí conocí a Stefan Barber. Él tenía al menos 10 años menos que yo. Me sentía atraída por él y podía decir que él también estaba interesado en mí. No quiero presumir, pero parezco mucho más joven que mi edad. Cuando salgo con mis hijas, a menudo nos consideran hermanas. No parezco lo suficientemente mayor como para ser su madre. Stephen se sorprendió mucho cuando le dije mi edad. Pero eso no le impidió lanzarse por completo. Fuimos a muchos eventos y picnics de motocicletas juntos en viajes de amigos. Siempre éramos amigos. En ese momento solo hablábamos en eventos de motocicletas. Ambos estábamos casados. Mis hijos ya son adultos. Pero Stephen tenía 3 hijos adolescentes. Tenía 2 hijas y un hijo. Por supuesto, nos sentíamos atraídos el uno por el otro y nos divertíamos juntos. Pero ahí se acababa. Stephen trabajaba como vendedor de autos. Decidí cambiar mi vieja minivan por algo más emocionante. Hablé con Stephen al respecto. Él dijo que tenía el auto perfecto para mí. Entré en el concesionario y me mostró un brillante Mustang rojo. Necesitaba esto. Acordamos un trato. Stefan me dio un trato muy bueno. Después de que se completara la venta, Stephen sugirió que celebráramos con un almuerzo juntos. Fue el comienzo de una relación que incluía más que solo actividades relacionadas con motocicletas. Con el tiempo, los almuerzos se convirtieron en cenas. La cena pronto se convirtió en algo que solo podía llamarse noches de cita. Tuvimos que ser muy cuidadosos. Tuvimos que esquivar. Fue difícil, pero la relación se desarrolló lentamente pero con seguridad. Ambos pensábamos que nuestros matrimonios se estaban hundiendo. Yo tenía especialmente miedo de ser responsable de la destrucción de su familia. No quería ser responsable de hacerle daño a sus jóvenes hijos. Él me aseguró que su matrimonio ya estaba acabado. No importa lo que pase entre nosotros, él se divorciará. Mientras tanto, mi matrimonio se fue fracturando cada vez más. Cuando llevé el Mustang a casa, comenzó a golpear el ventilador de verdad. ¿Qué demonios estás tratando de hacer, Holly? ¿No puedes comportarte como una adulta? Primero una Harley y ahora un Mustang. ¿Crees que estas cosas te van a hacer volver a ser una joven? ¿Quién eres de todos modos? Por amor de Dios, madura y actúa como una adulta. En ese momento, Tim me dijo que iríamos con el anciano Simpson la semana siguiente. No fue una elección. Fue un equipo. Recuerda, las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Escucha, Tim, ya no creo en estas tonterías. Puedes hablar con el exaltado anciano todo lo que quieras, pero yo no iré. Nuestros hijos ya se han ido. Ellos fueron la única conexión que nos mantuvo juntos durante el último año aproximadamente. Si intentas obligarme a hablar con el anciano Simpson, lo terminaré ahora mismo. Estoy hablando en serio, Tim. Nuestro matrimonio está en tus manos. Al día siguiente, cuando regresé a casa del trabajo, el anciano Simpson estaba sentado en nuestra sala de estar con Tim. Simplemente di la vuelta y salí por la puerta. Fui a casa de mi hermana y pasé la noche en su sofá.
Al día siguiente, decidí irme volando. Después de que mi hermana saliera para el trabajo, ella y yo llevamos su camioneta a nuestra casa. Tomó algunos viajes, pero pronto me convertí en residente semipermanente de su habitación de invitados y muchas de mis pertenencias fueron guardadas. La mayoría de los recuerdos de mí fueron eliminados de la casa que había amado tanto. A lo largo de los años, sin previo aviso, di el primer paso fuera de nuestro matrimonio. Pronto le siguieron pasos adicionales. Me puse en contacto con un bufete de abogados especializado en asuntos matrimoniales y de divorcio. Me asignaron un abogado. Su nombre era Alvin Lane. Tenía un título en psicología además de sus calificaciones legales. Le expliqué mi situación y le dije que quería presentar una demanda de divorcio. Él buscó en mi corazón y mente buscando formas de salvar mi matrimonio, pero finalmente se rindió e instruyó a su equipo legal para preparar los documentos necesarios. Tim me llamaba casi todos los días. Hablábamos, pero ninguno de los dos retrocedía en nuestras posiciones. Después de que recibimos los papeles de divorcio, acordamos encontrarnos en un restaurante cercano. Todavía estaba buscando formas de salvar nuestro matrimonio. Le dije que no veía un futuro para nosotros. Dado que él no consideraba nuestro matrimonio como una asociación, no tenía sentido que continuáramos. Se cubrió la cara con las manos y dijo, «Me acusaste de crueldad mental extrema». ¿En serio? Pensé que eso significaba que te dije que eras una esposa terrible o que no eras una buena madre. Algo así como que eras una mala persona y lamento haberte casado o tal vez lanzarte insultos. ¿Alguna vez he hecho alguna de esas cosas? ¿Puedes darme un ejemplo de mi crueldad mental? Respondí, ¿qué tal? Las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿No es esa una declaración mentalmente cruel, Tim? Estas no son mis palabras, Holly. Si crees en la Biblia en absoluto, sabes que estas son palabras de Dios. ¿Te estás divorciando de mí o te estás divorciando de Dios? Por cierto, Holly, también se me ha acusado de ser un esposo demasiado controlador. Por favor, dime qué hice que te llevó a tal acusación. Bueno, para empezar, nunca me dejaste conducir el auto cuando íbamos a algún lugar. Como familia. ¿Alguna vez te dejé conducir? Más a menudo que no. Cuando íbamos en estos viajes, ya habías preparado el almuerzo, los bocadillos e incluso las maletas. Ya habías hecho las cosas que hacían posible el viaje. ¿Estás diciendo que debería haberte dejado conducir también? Holly, siempre pensé que ya habías hecho tu parte. Pensé que era mi deber conducir. Nunca sospeché que querías conducir. O que estabas molesta porque no te dejaba conducir. ¿Alguna vez me pediste que te dejara conducir? Estoy seguro de que te habría dejado conducir si supiera que querías o tal vez incluso lo necesitabas. Sinceramente, no recuerdo que alguna vez me hayas pedido que te dejara conducir. ¿Puedes darme más ejemplos de dónde he fallado? Por favor. Necesito saberlo, Holly. Oh, Tim. Estas acusaciones son solo términos legales. ¿Dan alguna razón para que rompamos? Es como engaño, abandono o diferencias irreconciliables. Es solo una razón que usan los abogados. Lo entiendo, Holly, pero las razones que diste no son ciertas y son muy injustas y ofensivas para mí. Si tanto quieres deshacerte de mí, entonces no quiero privarte de tu libertad. Dicho esto, tomó un bolígrafo y firmó la petición de divorcio. Luego me entregó los papeles y salió del restaurante. La próxima vez que lo vi fue el día que fuimos a la corte. El juez ordenó pensión alimenticia y la mitad de todos nuestros activos, incluida nuestra casa. Aunque pensé que era excesivo, sabía que Stephen y yo necesitaríamos el dinero. El divorcio de Stephen resultó en que tuviera que pagar pensión alimenticia y manutención de los hijos, además de ceder la casa a su esposa, al menos hasta que los niños cumplieran los 18 años. Stephen tenía que pagar la mitad del alquiler de la casa, pero no tenía derecho a vivir allí. Piénsalo, si su esposa se casa de nuevo,
gran parte de este compromiso desaparecerá. Por esta razón, puedo garantizar que nunca volverá a casarse. Puede ser la esposa de alguien en todos los sentidos, pero nunca lo hará oficial. Es más inteligente que eso. Y yo también. Al salir del edificio, el anciano Simpson me interceptó. Lo vi en la sala del tribunal, pero ciertamente no quería hablar con él. Simplemente puso su mano en mi hombro y dijo: cuando ofendes a uno de los siervos de Dios, nunca queda impune. Puedes evitar el castigo durante mucho tiempo, pero llegará. Llegará. Viejo loco. Si intentaba asustarme, fracasó. Me dio lástima Tim, pero no por lo que dijo el anciano Simpson. Stephen y yo no nos mudamos juntos después de nuestros divorcios. Compré una casa pequeña con el dinero que Tim me dio. Cuando él compró mi parte de nuestra casa, era como si Stephen y yo aún estuviéramos saliendo. Éramos más que amigos con derechos, pero menos que marido y mujer. Casarnos sería estúpido para nosotros porque detendría mis pagos de pensión alimenticia. Gran parte de nuestra emocionante vida fue financiada por mis pagos de pensión alimenticia. Desde el momento adecuado. ¿Qué tan increíble es esto? Stephen y yo hemos hecho muchas cosas emocionantes. Asistimos a muchos juegos de las principales ligas deportivas juntos, incluyendo un juego de la Serie Mundial, el Super Bowl y el Final Four de baloncesto. No hay duda de que nos movíamos en círculos exclusivos y vivíamos la definición misma de una vida emocionante. Fuimos a vacaciones fantásticas. Incluso fuimos a Inglaterra y Francia. Tenemos fotos visitando el Big Ben y la Torre Eiffel. También visitamos los mejores parques nacionales, a veces en nuestras motocicletas. Había emoción tanto dentro como fuera de la cama. Tim consideraría muchas de las cosas que hicimos en la cama como pecaminosas. Stephen me llevó a alturas donde el aire era tan delgado que a menudo casi perdía el conocimiento. Me presentó a muchas cosas, lo más increíble de las cuales probablemente fue mi conocimiento de los placeres múltiples. A diferencia de Tim, Stephen no reconocía límites sexuales. Aunque Tim siempre fue gentil, Stephen era agresivo. Sus acciones rozaban la rudeza. Me dominaba, y me encantaba. De alguna manera, cumplía mi papel bíblico con Stephen más que con Tim. Me sometí completamente a mi hombre como se indica en el buen libro. Sin embargo, estoy segura de que el anciano Simpson no lo habría visto de esa manera. Me habría entregado al diablo y me habría enviado directo al infierno. Al principio, todos mis hijos me dieron la espalda. Ese fue el único precio real que pagué por lo que hice. Con el tiempo, mis 2 hijas aceptaron la realidad de mi nueva vida. Solo Anna me perdonó. Dolly no me perdonó, pero me aceptó y me permitió volver a su vida. Mi hijo quizás nunca acepte lo que hice, por no hablar del perdón. Está completamente del lado de su padre y se niega a hablarme a menos que sea absolutamente necesario. La primera nube oscura de mi nueva vida apareció cuando una granizada pasó por la ciudad. Dañó los techos de casi todas las casas de la ciudad. La mía no fue una excepción. Necesitaba un nuevo techo, pero tenía seguro, así que no fue tan malo. Cuando el equipo llegó para hacer el trabajo del techo, descubrieron que parte de la estructura de soporte del techo se había podrido. Tras una investigación adicional, descubrieron que una pared entera estaba podrida y cubierta de moho tóxico. El costo de renovar la casa era de $20,000. Compré una casa por $80,000. Si la hubiera renovado, habría invertido $100,000 en una casa que costó $80,000. Consulté con un abogado sobre la posibilidad de demandar a los antiguos propietarios por no revelar información sobre la podredumbre y el moho. Dijo que tendríamos que demostrar que lo sabían antes de la venta. Esto podría resultar difícil. Tras una investigación adicional, descubrió que los vendedores habían pasado por un costoso divorcio y que era poco probable que tuvieran los medios para pagar esa cantidad de dinero. Dijo que incluso si pudiéramos obtener un fallo en su contra, lo cual estaba lejos de ser seguro,
obtener el dinero sería un asunto completamente diferente. Era una situación complicada, como él la describió. Así que mirándolo desde todos los ángulos, yo era un perdedor. Unos días después de recibir malas noticias sobre mi casa, mientras navegaba por internet en mi iPhone, apareció una ventana emergente. Decía que el antiguo creyente había rechazado a Dios. El castigo será 3 maldiciones. La primera maldición ya ha comenzado. 2 más seguirán a menos que ocurra un arrepentimiento inmediato. ¿En verdad una maldición? Concluí que la declaración de la maldición podría haber sido enviada por una de 3 personas. Podría haber sido Tim, Jeremy o el anciano Simpson. Independientemente de quién fuera responsable, fue un acto despreciable. Definitivamente no fue un acto cristiano. ¿Cómo lograron que apareciera en la pantalla de mi iPhone? Esto en sí mismo era un misterio. Después de 2 días, comencé a creer en las maldiciones. De alguna manera, la ciudad se enteró de la condición de mi casa. Un inspector vino, y mi casa fue declarada inhabitable. Esto significaba que tenía que abandonar la casa de inmediato. Luego tenía 30 días para comenzar las reparaciones o demolerla y eliminarla del sitio. La única otra opción era venderla a otra persona con total divulgación del deterioro y el moho. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto conduzca a una venta? También supe que a las compañías de seguros les gusta cobrar sus primas, pero no les gusta pagar dinero. Cubrirían el reemplazo del techo, pero el deterioro y el moho no estaban cubiertos por mi póliza. Mi daño era enorme. Sabía que pagar 20,000 pesos para renovar la casa no era una opción. La demolición y limpieza me habrían costado 8,000 pesos. Teniendo en cuenta que podría haber obtenido 12,000 pesos por el terreno, mi pérdida aún sería de 76,000 pesos. Discutí esto con Stephen, y a regañadientes me invitó a mudarme con él. Esto trajo algunas complicaciones cuando le tocaba recibir a los niños. También me permitió ver algunos aspectos de él que no había visto antes. Éramos amantes y como tal estábamos juntos mucho. Pero cada uno tenía sus pequeños santuarios a los que podíamos retirarnos, lo que significaba que cada uno tenía su propia vida privada. Teníamos lo mejor de ambos mundos. Cuando me mudé con él, siempre estábamos juntos. Excepto cuando uno o ambos estábamos en el trabajo. Esto era un asunto completamente diferente. Cosas que no me molestaban antes cuando las veía ocasionalmente me molestaban mucho más. Cuando las veía todo el tiempo, eran un montón de pequeñas cosas. Su expresión facial cuando decía algo con lo que no estaba de acuerdo, lo rápido que se enojaba cuando algo salía mal, lo lleno de opiniones sobre las personas, especialmente mis amigos. Por supuesto, también estaba el problema universal del asiento del inodoro levantado. Nada grande, solo muchas acciones y miradas pequeñas pero molestas. Estaba particularmente decepcionado por la forma en que trataba a sus hijos. Era muy intolerante y rápido para castigar. No era mi lugar intervenir, así que no dije nada. Sus habilidades como padre estaban lejos de lo que había visto en Tim. Después de que pasara un mes, un día camino al trabajo vi el camión de Tim estacionado afuera de un café agujero en la pared donde le gustaba desayunar. Decidí que era hora de enfrentarlo sobre toda esta cosa de la maldición. Cuando entré al café, él estaba sentado en la barra. Me senté junto a él y dije, «Vamos a la cabina». Me miró con una expresión de sorpresa en su rostro. Señaló a la camarera, tomó su café y se dirigió a una cabina abierta. Me senté frente a él y pedí café y pastel danés. Cuando la camarera se fue, lo miré a los ojos y dije, «Bueno, Tim, ¿qué es esta tontería de la maldición?» Su mirada me convenció de que no tenía idea de lo que estaba hablando. He vivido con él el tiempo suficiente como para poder leerlo. ¿De qué estás hablando, Holly? Esto es extraño, incluso para ti. ¿Qué quieres decir con la tontería de la maldición? Parece que necesitas aclarar esto. Antes de llegar a eso, mira esto. Le mostré el informe de sentencia de la ciudad.
Se quedó atónito. He oído de los chicos que tuviste problemas con tu casa, pero nunca he oído que la declararan inhabitada. ¿No puedes recuperar tu dinero del vendedor?, preguntó. Lo intenté. Consulté con un abogado. Dijo que podría obtener un fallo en su contra, pero eso era poco probable ya que tendríamos que probar que conocían el problema cuando vendieron. Incluso si obtuviéramos una decisión, las posibilidades de recuperar el dinero eran muy bajas. Se divorciaron, se declararon en bancarrota y dejaron la zona. El abogado dijo que después del divorcio tuvieron grandes problemas financieros. Puedo entender eso. He estado allí, lo he vivido, dijo Tim. Ignoré su comentario y le mostré el mensaje sobre la maldición, diciendo, si no estás detrás de este mensaje, entonces creo que debe ser Jeremy o el anciano Simpson. Hollywood. ¿Cómo me ayudaría a hacer algo para lastimarte? Necesito que todo salga bien para ti y tu amante para que él te case y yo pueda comenzar a ahorrar parte de mi salario. Te juro que no sé nada sobre este mensaje. En cuanto al anciano Simpson, murió hace 2 meses. ¿Cómo no viste esto en el periódico? Su auto fue golpeado por un tren. Estaba en todas partes en las noticias. Debe haber sido cuando Stefan y yo estábamos en el extranjero. No seguí las noticias de mi ciudad natal. Los niños me contaron sobre tu viaje. Debe haber sido agradable. Es una lástima que no pueda permitirme un viaje así. Ignoré este comentario. Parece que necesito hablar con Jeremy. Él debe estar detrás de esto, murmuré. Holly, él no aprueba lo que hiciste conmigo y nuestra familia, pero nunca haría algo así. El chico todavía te quiere. Simplemente no puede manejar las consecuencias de lo que causaste. Entonces, ¿de dónde vino este mensaje, Tim? ¿Esperas que crea que fue enviado por un ángel? No. Creo que deberías prestar atención a la esposa de tu amante y sus familiares. Ellos son los que más sufrieron por tus acciones. Yo fui derribada, pero ellos fueron noqueados. Su esposa parecía tomarlo bastante calmada. Tim, ella no parece ser una persona vengativa, respondí. Si aceptó la pérdida de su esposo y su familia sin pensamientos de venganza, entonces es una santa. Respondió Tim. Escucha, Holly, conozco bien al jefe de bomberos. Jugamos a las cartas una vez a la semana. Creo que podría hacer un arreglo para ti con él. Podrías ofrecerles tu casa para un ejercicio de entrenamiento. Podrían quemarla y limpiar el área sin costo alguno para ti. Luego podrías poner la propiedad en venta. No estoy diciendo que recuperarías todo tu dinero, pero podrías minimizar tus pérdidas. Además, obtendrías un beneficio fiscal ya que se consideraría una donación a una organización benéfica. Si quieres, puedo pedirle que te llame. Pensé rápidamente en mi cabeza. Perder 68,000 pesos sería mejor que perder 76,000 pesos. Además, con la deducción fiscal, podría terminar perdiendo menos de 68,000 pesos. Agradecí a Tim y le pedí que lo arreglara con el departamento de bomberos. Salí del restaurante pensando en Tim. Tenía todas las razones para odiarme. Pero estoy segura de que no tuvo nada que ver con el informe maldito. Y creo que su idea de donar la casa al departamento de bomberos podría ser mi mejor opción. Dudo que alguien compre una casa que haya sido declarada inhabitable. Podría quedarme atrapada, teniendo que pagar por su demolición y limpieza. Donarla al departamento de bomberos me salvaría de eso. 2 días después, recibí una llamada del jefe de bomberos. Quería inspeccionar mi casa para ver si era adecuada para un ejercicio de entrenamiento. Preguntó sobre el moho, y le conté toda la historia. Me reuní con él en la casa, e inspeccionó el área dañada, luego dijo que quería que un ingeniero estructural inspeccionara el área dañada para ver si sería seguro para su personal llevar a cabo un ejercicio de entrenamiento. El ingeniero llegó aproximadamente 1 hora después y completó su inspección.
Me dijo que entregaría su informe al jefe de bomberos. Al día siguiente, Tim me llamó. Dijo que tenía buenas noticias para mí. El informe del ingeniero estructural mostró que el moho en la casa no era tóxico. Lo probó en 2 laboratorios diferentes, y ambos confirmaron que el moho no era tóxico. El informe original estaba incorrecto. La pudrición seca puede repararse, pero el moho no tóxico puede eliminarse fácilmente. Una empresa local puede hacer que una casa sea segura y habitable por alrededor de $5,000. El trabajo puede completarse en una semana. Como puedes imaginar, estaba encantada. Me alegra mucho haber decidido detenerme y hablar con Tim ese día y lo agradecida que estaba por su interés en mi problema. Stephen no fue de ninguna ayuda. Gracias a Tim, descubrimos que no había moho tóxico y que la madera podrida podía reemplazarse por poco dinero. ¿Quién estaba detrás de toda esta información falsa que llevó a que mi hogar fuera declarado inhabitable? ¿Podría hacer responsable a alguien? 2 semanas después, regresé a mi pequeña casa. Estaba muy feliz de volver a estar a cargo de mi vida. La verdad es que no disfrutaba realmente vivir con Stephen. Creo que él también estaba aliviado de verme irme. También significaba una reducción significativa en el tiempo que pasaba con Stephen. Nuestras citas se redujeron al mínimo. Cuando amenacé con demandar a la empresa que presentó el informe falso de moho, resolvieron el caso y pagaron por las reparaciones. Al final, no me costó nada, y tenía un techo nuevo y una casa saludable. En ese momento, me detuve y pensé que no pasó desapercibido que cuando surgieron problemas, Stephen casi no hizo nada para ayudarme. Fue Tim quien vino en mi ayuda. Después de todo lo que le hice, él estuvo a mi lado. Podría alegrarse por mi retribución kármica y dejarme en la estacada. Pero él no es ese tipo de persona. Cuando comenzamos a tener problemas, si hubiera satisfecho algunos de mis caprichos y me hubiera permitido divagar un poco, tal vez comprar motocicletas para ambos, estaría feliz. Creo que la satisfacción es una palabra clave para nosotros. De muchas maneras, estaba feliz con mi vida hasta el día en que dejé de estarlo. Estaba contento con mi esposo, mi familia, mi hogar e incluso mi iglesia. Mi vida sexual no era de ninguna manera igual a lo que tenía con Stephen, pero estaba contento con ella. De hecho, la sensación de satisfacción que sentía mientras acurrucaba después del sexo con Tim era igual de poderosa a su manera que la emoción que sentía con Stephen. Habiendo dicho eso, sé que nunca podría estar sexualmente satisfecha con Tim nunca más. No después de haber experimentado a Stephen en la cama. Hay un caso de escalada. Es difícil retroceder. La escalada se alimenta a sí misma. Una vez que experimenté las nuevas posiciones sexuales y las sensaciones casi dolorosamente eróticas que Stephen proporcionaba, miraba hacia adelante en lugar de hacia atrás. ¿Cuánto durará esto antes de que necesite algo nuevo para satisfacerme? La escalada requiere más escalada, no menos. Empecé a preguntarme si podía cambiar esto. ¿Puedo ir en contra de la corriente y comenzar a reducir la marcha? Mis pensamientos fueron interrumpidos por otro mensaje emergente. Esta vez simplemente decía, la segunda maldición se acerca. Y estad preparado. Nada malo sucedió hasta el jueves siguiente cuando recibí una llamada frenética de Anna diciendo que Maxwell, mi nieto, había tenido un accidente en su cuatrimoto. Estaba en el hospital. Sufrió graves lesiones en la cabeza y la espalda. Los médicos advirtieron que había una posibilidad de que quedara paralítico. Stephen estaba en un viaje de negocios a una feria de automóviles. Sin dudarlo, cogí el teléfono y llamé a Tim. También lo informaron y estaba a punto de dejar el trabajo para empacar sus cosas e ir a Anna. «Tim, ¿quieres venir conmigo?», le pregunté. «Puedo ir y recogerte. Ya he empacado mis maletas. Puedo estar en la casa en unos minutos. Solo busca mi Mustang. Holly, vamos a tomar mi SUV. Este Mustang tiene demasiados malos recuerdos para mí. Además,
Una SUV tiene mucho más espacio para equipaje y cosas. De acuerdo, Tim, entiendo que sepas dónde estoy. Estaré lista cuando llegues. Llamé a Stephen y dejé un mensaje diciéndole lo que había pasado. Le dije que iba a Anna para estar con su familia y ayudar. Sin embargo, no le dije que iba con Tim. Cuando Tim llegó, puse mis cosas en su SUV. Durante esto, le conté que había recibido un segundo mensaje sobre una maldición que podría haber causado el accidente de Maxwell. Holly, ¿estás diciendo que recibiste otro de esos mensajes y predijo lo que le pasó a Maxwell? Exclamó, muéstramelo, Holly. ¿Qué dice? Le mostré el mensaje y le di mi teléfono. Tomó mi teléfono y me entregó las llaves de su SUV. ¿Quieres que yo maneje? Pregunté. Guía mientras leo, respondió. No se me ocurrió que me estuviera pidiendo que condujera su preciosa SUV. Después de leer el mensaje, dijo, no es muy específico. Podría ser solo una extraña coincidencia. Tal vez, respondí. Pero admites que sería una maldita coincidencia extraña. Sí, lo veo. Pero no puedo creer que estos sean mensajes de Dios. Estas son cosas extrañas, Holly. Muy extrañas. Cuando llegamos, fuimos directamente al hospital. Las noticias fueron decepcionantes. Maxwell no podía mover las piernas. Estaba paralizado de la cintura para abajo. Si la parálisis persiste, podrían intentar una cirugía. Llamaron a un especialista de otra ciudad para consultar. Cuando el especialista llegó y examinó a Maxwell, dijo que había un 50-50 de posibilidades de que Maxwell se recuperara dentro de 1 o 2 semanas. Si la parálisis persiste, las posibilidades de éxito de la cirugía son ligeramente menos del 50-50. Tendrá que esperar hasta que la hinchazón disminuya y la inflamación severa cese antes de poder proceder con la operación. Nos recomendó programar la cirugía ahora para estar en la lista si fuera necesario. En cualquier caso, siempre podemos cancelar si la parálisis desaparece. La familia estuvo unánime en que debíamos darle a Maxwell todas las oportunidades para recuperarse, así que programamos la cirugía. Todos acordamos compartir cualquier costo no cubierto por el seguro. El día que Tim y yo nos fuimos a casa, todavía no había mejoría. Parece que Maxwell realmente necesitará cirugía. Tim y yo no pudimos hablar a solas hasta que estábamos en el jeep camino a casa. Decidimos que iríamos a mitad de camino y nos detendríamos a almorzar. Él me dijo que eligiera en qué parte del viaje quería liderar. Dije que quería liderar primero por si cambiaba de opinión. Él me aseguró que no cambiaría de opinión. Me entregó las llaves nuevamente. Tim, siento que tengo la culpa de lo que le pasó a Maxwell. Por mucho que me gustaría pensar que todo esto es algo así como un asunto de crepúsculo con estas maldiciones, no puedo evitar pensar que están destinadas a castigarme. Holly, piénsalo. Si esto es para castigarte a ti, ¿por qué también estoy sufriendo yo? Estoy tan herido por Maxwell como tú. Entonces, si esto es un castigo, está dirigido a ambos. Yo fui quien casi pierde mi casa debido a esa primera maldición. Tim. Tú eres solo daño colateral de esa segunda maldición. Tim, pasé muchos años cerca de ti y nunca te escuché predicar fuego y azufre. Pero escuché muchos de ellos de otros predicadores. Recuerdo al propio anciano Simpson citando estas palabras. Mi venganza y retribución. En su tiempo, su pie resbalará, porque su día de desastre está cerca y las cosas que le sucederán se aceleran hacia ellos. Tim, creo que las cosas que se avecinan se están precipitando hacia mí. Holly, esta es una cita del Antiguo Testamento. Creo que Dios nos trató de manera diferente en el Antiguo Testamento que como lo hizo Jesús en el Nuevo. Es un poco como criar hijos. Cuando un niño es joven y está aprendiendo, hay cosas que no puede hacer. ¿Entiendes? No importa cuánto intentes explicar, a veces necesitas enseñarles mediante el castigo corporal.
Cuando son mayores, puedes negociar con ellos. El castigo corporal ya no es necesario. Jesús nos enseñó y nos comprendió a través del amor. Se alejó del castigo corporal. ¿Recuerdas cómo llevaron ante él a una mujer que había cometido adulterio? Y él pidió a quien no tuviera pecado que lanzara la primera piedra. También la perdonó. Recuerdo esa historia, Tim. ¿Sabes en qué siempre pienso cuando la escucho? Siempre me pregunto por qué Jesús no preguntó dónde estaba el hombre. Hacen falta dos para bailar tango, Tim. Como de costumbre, solo sacaron a la mujer para ser ejecutada. Tienes razón, Holly. No lo había pensado. En tu caso, no creo ni por un momento que los llamados mensajes malditos provengan de Dios. Que seas responsable de lo que le pasó a Maxwell. Básicamente, lo que hiciste me hirió a mí. Te he perdonado. Si te he perdonado, ¿cómo no te va a perdonar también Dios? Necesitas dejar de culparte a ti misma. Espero que puedas perdonarme también. No puedo creer este hombre. Le hice tanto daño como pude. Y él habla de perdón. ¿Qué clase de persona es él? ¿Por qué me alejé de él? Cuando Tim me dejó en casa, le di un beso ligero en la mejilla y le agradecí por todo. Mi hijo aún no me habla. Mis hijas me soportaban. Fueron amables conmigo. Cuando Tim y yo fuimos a ver a Maxwell, fueron amables conmigo. Pero trataron a Tim con amor. La diferencia era palpable y lo sentía. Todos lo vieron. Tim hizo todo lo posible por incluirme en todo. Creo que Tim realmente me perdonó. Sus acciones lo demostraron desde entonces. Tim dijo que probablemente era la ex de Stefan quien enviaba los mensajes. He estado pensando en Celia. ¿Estaba detrás de esto? ¿Tenía ella las habilidades informáticas para algo así? ¿O fue Stefan mismo? ¿Estaban los dos involucrados en esto? Simplemente no lo sé. Mi mente se entumeció. Todo lo que sé con certeza es que cometí un terrible error. Quería una vida emocionante y más que la obtuve. Arruiné la vida de un buen hombre que se había demostrado confiable a lo largo de los años por la emoción de un joven que ofrecía todo lo que pensaba que estaba buscando. Stephen era muy bueno en la cama. El sexo con él nunca fue aburrido. Sí, fuimos a viajes emocionantes y asistimos a eventos exclusivos juntos. No importa que financiáramos la mayor parte con los pagos de pensión alimenticia de mi ex marido promedio. No importa que Stephen nunca me propusiera matrimonio ni me comprara un anillo. No tenía intención de matar a la gallina de los huevos de oro que lo hacía todo posible. Sin embargo, las cosas empezaron a enfriarse entre nosotros. Comencé a sospechar que había encontrado a alguien más. ¿Qué esperaba? Me engañó a mí con su esposa. Ni siquiera estaba casada con él. ¿Qué podría impedir que dejara nuestra relación? ¿Qué podría evitar que me engañara? Sabía la respuesta a esta pregunta. Absolutamente nada. Pasaron las semanas. Rara vez veía a Stephen. No he visto a Tim desde que regresamos de visitar a Maxwell. Habla de una vida ordinaria. Admito que estaba emocionada. Tenía una colección de consoladores, pero no me hacían mucho. Así que me sorprendió gratamente ver a Stephen subir mi entrada justo después de llegar a casa del trabajo. Le ofrecí cocinar la cena para ambos. No te preocupes por la cena. Tendrás mucho para comer. Tengo una sorpresa agradable para ti. Me levantó y me llevó hacia el dormitorio. No mentiré, estaba preparada para lo que tenía en mente. Estábamos en mi cama. Él me calentaba con sus caricias. No tenía la intención de hacer nada más que juegos previos. Yo estaba como un fuego artificial. No era como Stephen. Nunca había retrasado las cosas así antes. Estaba al borde. Estaba a punto de agarrar uno de mis consoladores cuando sonó el timbre.
Stephen se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Desnudo. Lo escuché hablando con alguien en la sala de estar. ¿Por qué dejó entrar a alguien a la casa? Esa pregunta fue respondida cuando la puerta del dormitorio se abrió y entró con otros 2 hombres desnudos. Miré hacia arriba y dije, ¿qué demonios, Stephen? Bueno, Holly, mi niñita, recordé tu fantasía sobre algo nuevo en el sexo. Ahora tu fantasía se convierte en realidad. Juntos, los 3 te daremos una experiencia inolvidable. Consulté con un abogado sobre la posibilidad de demandar a los antiguos propietarios por no divulgar información sobre la podredumbre y el moho. Dijo que tendríamos que demostrar que lo sabían antes de la venta. Esto podría resultar difícil. Tras una investigación más a fondo, descubrió que los vendedores habían pasado por un costoso divorcio y que era poco probable que tuvieran los medios para pagar esa cantidad de dinero. Dijo que incluso si pudiéramos obtener un fallo en su contra, lo cual estaba lejos de ser seguro, obtener el dinero sería un asunto completamente diferente. Era una situación de sangre de remolacha, como él lo expresó. Así que, mirándolo desde todos los ángulos, yo era una perdedora. Unos días después de recibir malas noticias sobre mi casa, mientras navegaba por internet en mi iPhone, apareció una ventana emergente. Decía que el antiguo creyente rechazaba a Dios. El castigo serán 3 maldiciones. La primera maldición ya ha comenzado. 2 más seguirán a menos que ocurra un arrepentimiento inmediato. ¿Realmente una maldición? Concluí que la declaración de maldición podría haber sido enviada por una de 3 personas. Podría haber sido Tim, Jeremy o el anciano Simpson. Independientemente de quién fuera responsable, fue un acto despreciable. Esto definitivamente no era un acto cristiano. ¿Cómo lo hicieron aparecer en la pantalla de mi iPhone? Esto en sí mismo era un misterio. Después de 2 días, comencé a creer en las maldiciones. De alguna manera, la ciudad se enteró de la condición de mi casa. Un inspector vino, y mi casa fue declarada inhabitable. Esto significaba que tenía que abandonar la casa de inmediato. Entonces tuve 30 días para comenzar las reparaciones o demolerla y retirarla del sitio. La única otra opción era venderla a otra persona con plena divulgación de la podredumbre y el moho. ¿Qué posibilidades hay de que esto conduzca a una venta? También supe que a las compañías de seguros les gusta cobrar sus primas, pero no les gusta pagar dinero. Cubrirían el reemplazo del techo, pero la podredumbre y el moho no estaban cubiertos por mi póliza. Mis daños eran enormes. Sabía que pagar 20,000 pesos para renovar la casa no era una opción. La demolición y la limpieza me habrían costado 8,000 pesos. Teniendo en cuenta que podría haber obtenido 12,000 pesos por el terreno, mi pérdida seguiría siendo de 76,000 pesos. Discutí esto con Stephen, y él, a regañadientes, me invitó a mudarme con él. Esto trajo algunas complicaciones cuando le tocaba recibir a los niños. También me permitió ver algunos aspectos de él que no había visto antes. Éramos amantes, y como tales, estábamos juntos mucho tiempo. A medida que continuaban las actividades sexuales, él veía cuán desgastada estaba yo. Veía cómo mi deseo se convertía en impotencia. No lo hacía sentirse mejor. Lo hacía sentirse peor. Se sentía sucio, manchado y contaminado. Por alguna razón, su odio hacia lo que Jamie le había hecho se convirtió en simpatía por esta mujer que pasó de deseo y pasión a desesperación y arrepentimiento. Me veía como a Jamie antes de su fatal aventura. Quería hacer por mí lo que no pudo hacer por ella. Fue enviado por Dios a esta mujer poseída por el diablo en la que me había convertido. Compartimos nuestras vidas a través de innumerables conversaciones. Ese día continuó a través del almuerzo simple pero delicioso que él preparó para nosotros y la cena en un buen restaurante. Esa noche, cuando me llevó a casa en coche, sentí que estaba con un viejo amigo. Él dijo que sentía lo mismo. Cuando llegamos a mi entrada, saltó y me abrió la puerta. Dejó su coche encendido mientras me acompañaba hasta mi puerta. Estaba confundida.
Le pedí que estacionara su auto en el garaje y se quedara conmigo esa noche. Dijo que no podía cambiar tan rápido. Dijo, participé en tu profanación anoche y ahora seré tu amante esta noche. Quiero ser tu amante, pero quiero que suceda. Cuando te calmes y entiendas todo lo que sucedió. Necesitas entender cómo te sientes acerca de Stephen y Tim antes de considerar perdonarme, y mucho menos amarme. Lo vi alejarse en su auto y fue como decir adiós a mi mejor amigo. Básicamente, me salvó. Sí, participó en ese sexo, pero yo también. Puede que me convirtiera en víctima a medida que avanzaban los eventos, pero al principio fui una participante dispuesta. Una cosa está clara. Viví mi fantasía y no quedó nada de ella en mi corazón y mi cerebro. No más fantasías para mí. Quiero la realidad, sea lo que sea. Luego llegó otro día vital. Ese fue el día en que Anna llamó para decirme que más le estaba mejorando. Esa noche, movió los tobillos y los dedos de los pies. También podía sentir los toques en sus piernas. Los médicos le dieron muy buenas posibilidades de una recuperación completa. Recuperación completa. No podría ser mejor. Estaba tan feliz como podía estar en meses. Maxel está haciendo genial y estoy de vuelta en mi pequeña casa. Dios está en el cielo y todo está bien en la tierra. Lo único que me molestaba era que Anna dijo que intentó llamar a su padre varias veces para darle la buena noticia. Pero tanto su teléfono fijo como el celular iban al buzón de voz. Dejó mensajes, pero no hubo respuesta de él. Fue extraño. Decidí pasar por la antigua casa camino al trabajo. Su camioneta no estaba estacionada en el patio. Pero lo que me sorprendió fue el letrero de venta en el césped. Llamé a Dolly. Ella tampoco pudo contactar a su padre. Pero ella estaba tan sorprendida como yo al ver el letrero de venta. Especuló que algunos niños podrían haberlo puesto allí como una broma o que la agencia inmobiliaria lo había colocado por error. Guardé el número de teléfono de la agencia inmobiliaria en mis contactos del teléfono. Mientras hacía esto, recibí otro mensaje emergente. Decía, hoy llega la tercera y última maldición. Ahora mi día no era tan feliz cuando llegué al trabajo. Llamé a la agencia inmobiliaria. Confirmaron que Tim Serman había autorizado a su hijo Jeremy a poner la casa en venta. El anuncio se completó hace 2 días. Con esta información, decidí hacer lo único que podía, reunir fuerzas y llamar a Jeremy. Podría decirme que me fuera al infierno, pero tenía que intentarlo. Llamé a su celular, y me sorprendió que contestara. ¿Qué quieres?, gruñó. Jeremy, sé que me odias y tienes buenas razones, pero por amor de Dios, hijo, por favor dime por qué tu padre está vendiendo la casa y por qué no contesta el teléfono. ¿Por qué necesitas esto, mamá? ¿Te importa un comino? ¿Lo dejaste por algún gusano? Olvídalo. Bueno, Jeremy, si el error que cometí nunca puede ser perdonado, si no puedes entender que nunca dejé de amarte a ti ni a tu padre, entonces tal vez sea como siempre dijo tu padre. Si necesitabas saberlo, me lo habrían dicho. ¿Recuerdas que él decía eso, verdad, hijo? Está bien, mamá. Ya que piensas que eres responsable de lo que está pasando, creo que deberías saber lo que hiciste. Ese hombre al que dejaste después de todos estos años juntos, ese hombre al que todavía dices amar. Ese hombre. Se está muriendo, mamá. Está muriendo. Está en un hospital de cáncer en Houston. Soy el único miembro de la familia aquí a su lado. ¿Cuándo pensaste que él tenía a Ed y lo dejaste por alguien más masculino, cuando encontraste un amante para reemplazar a tu esposo no funcionario, alguna vez se te ocurrió que podría ser algo más que solo disfunción eréctil? ¿Te vino a la mente la palabra cáncer en tu ausencia? Lo traje aquí a Houston para que le extirparan la próstata. Cuando hicieron pruebas preliminares de estadificación, descubrieron que su cáncer se había diseminado. Estaba en la etapa 4. Cuando pregunté al médico sobre la extensión de la propagación,
dijo que la lista de lugares a los que no llegó sería más corta que la lista de lugares a los que sí llegó. Tal vez por eso no puedes comunicarte con él. Mejor vuelve a ese hombre que te hace feliz en la cama. Papá ya no puede hacer eso. Tenías razón en eso, mamá. Es bueno que hayas encontrado a ese tipo. En ese momento, el caparazón de Jeremy se rompió y comenzó a sollozar. Hijo, escúchame. Estoy camino a Houston en este momento. ¿Cómo llego al hospital? ¿Cuál es su número de habitación? Cuando Jeremy pudo hablar de nuevo, anunció que estaban regresando a casa. Saldrán en unas horas. Tim se mudará a una residencia de cuidados especializados justo al lado de nuestra antigua casa. Permanecerá allí hasta que muera. Los cuidados paliativos estarán allí para ayudarlo en sus últimos días. En cuanto a tu pregunta sobre vender la casa, mamá, él tuvo que gastar mucho dinero para comprar tu parte de la casa. La pensión alimenticia que recibiste también fue una carga, ya que también recibiste la mitad de todos sus activos. Y como ya no puede trabajar, está vendiendo la casa para no dejarnos a nosotros, sus hijos, con enormes facturas médicas cuando se vaya. Espero que esto te haga feliz, mamá. Tú ganas. Él perdió. Perdió en grande. Está tan bajo como puede estar. Todo es gracias a ti, mamá. Sigue disfrutando de tu nueva felicidad y déjanos en paz. Jeremy, escúchame y cree cada palabra que digo. Quiero que llames a la agencia inmobiliaria y canceles el listado. Quiero que traigas a Tim de vuelta a su casa. Tomaré tiempo libre del trabajo. Me ocuparé de él las 24 horas del día en su hogar. Estará en una casa que ama y será cuidado por una persona que lo ama. Realmente lo amo, Jeremy. Lo hago. No he ganado nada. He perdido más de lo que puedes imaginar. Me dedicaré a cuidar del hombre que me cuidó tan bien durante tantos años. Te lo prometo, hijo, en casa, en su casa. Tú y tus hermanas pueden venir a quedarse en cualquier momento. Sus antiguas habitaciones estarán listas. Me encargaré de ello. Supongo que todo, como dijiste, es mi culpa. Lo sé. Es mi deber hacerlo por él y nuestros hijos. Me aseguraré de que tenga todo lo que necesita. Usaré ese dinero que mencionaste para hacer todo lo posible para que se sienta cómodo. Jeremy, ¿puedes hacer esto por él? Te lo ruego, hijo. Por favor, ayúdame a ayudarlo. ¿Tiene sentido, hijo? Sabes que sí. Cuando Jeremy se calmó, respondió, gracias, mamá. Estaba rezando para que algo así sucediera. Estaba rezando por un milagro. Nunca imaginé, después de todo lo que sucedió, que tú serías el milagro. Haré llamadas a la agencia, a bienes raíces y a residencias de cuidado a largo plazo. Cancelaré ambos. Traeré a papá a casa. Gracias, mamá. Estaba sentada en el columpio del porche cuando Tim y Jeremy llegaron a la casa. Salí corriendo hacia el auto y abrí la puerta del pasajero. Ayudé a Tim a salir del auto y caminé con él de la mano hacia el porche. Los escalones. Le resultó difícil subir las escaleras con mi ayuda. Me sorprendió lo débil que se había vuelto desde la última vez que lo vi. Estaba sin aliento cuando finalmente se sentó en su silla favorita. Jeremy me mostró la bolsa de medicamentos que el hospital le envió a casa. Había 3 hojas de instrucciones sobre cómo y cuándo tomar los medicamentos. El primer paso era hacer que Tim se sintiera cómodo. Luego preparé aperitivos para él y para Jeremy. Después de que Jeremy se fue, Tim y yo nos quedamos juntos en esta casa especial por primera vez en muchas lunas. Hablamos como 2 viejos amigos que no se habían visto en muchos años. Teníamos mucho de qué ponernos al día. Finalmente, Tim se cansó y se echó una siesta. Mientras él dormía, leí todas las instrucciones proporcionadas por los médicos. Estaba decidida a brindarle el mejor cuidado posible.
Cuando llegó la hora de dormir, ayudé a Tim a acostarse. Sufría de un fuerte dolor de espalda. Froté la pomada proporcionada en el lugar adolorido. Finalmente, pudo aliviar el dolor y quedarse dormido. Me metí en la cama con él. Quería estar ahí si necesitaba algo. Una noche, sentí que estaba en problemas. Parecía estar en pánico. Extendí la mano y lo toqué. Me miró allí a su lado. Agarró mi mano. Se calmó de inmediato. Sostuvo mi mano hasta que volvió a quedarse dormido. A medida que pasaban los días, nos volvimos tan cercanos como antes. Pasamos muchas horas felices recordando. Hablamos mucho sobre el pasado, pero nunca sobre el futuro. Nos sentíamos cómodos el uno con el otro como nunca antes. Éramos tan felices como podíamos ser dadas las circunstancias. Nos abrazamos todas las noches. También hubo muchas horas en las que solo nos abrazábamos y llorábamos. Tal vez llorábamos por diferentes razones, pero nuestras lágrimas se fusionaron en un río de dolor, arrepentimiento y desesperanza. A medida que su condición seguía deteriorándose, nos vimos obligados a comprar un andador. Unas semanas después, compramos una silla de ruedas. Sabía que el tiempo se agotaba y deseaba desesperadamente llevar a Tim a la iglesia una vez más. Pero necesitábamos una camioneta especialmente equipada para hacerlo. Visité a un concesionario que sabía que vendía vehículos especiales. Encontraron una camioneta que era exactamente lo que necesitábamos. Era una de esas altas camionetas Mercedes llamadas Sprinter que habían sido modificadas, incluyendo un ascensor y otro equipo para acomodar una silla de ruedas. El vendedor no estaba seguro de si podían aceptar la motocicleta como pago. Fue a hablar con su jefe sobre el asunto. Cuando regresó, dijo que el jefe ya estaba en camino hacia nosotros. Pero a mitad de camino, dio la vuelta y regresó a su oficina. El vendedor supuso que su jefe debió haber recibido una llamada importante. Esperamos unos minutos al jefe. El vendedor nos invitó a café y donas mientras esperábamos. Hablando de sorpresas. Cuando el jefe se unió a nosotros, era Luke. Dijo: cuando vi quién era el cliente, me tomé un tiempo para pensar en la situación. Hice algunas llamadas y tengo una oferta para ustedes. Bromeé. Oh, Luke, es tan inesperado. Pero lo acepto. Él sonrió y dijo: eso vendrá después, pero me gusta tu respuesta. Me dijo que una de sus reglas era nunca rechazar una venta, pero en mi caso, como conocía las circunstancias, hizo algunas llamadas y encontró una camioneta perfectamente equipada que podía prestarme. Señaló que cuando ocurriera lo inevitable, me quedaría con una camioneta que no necesitaba. Además, perdería la Harley y el Mustang que tanto amaba. Dijo que si aceptaba, no me costaría nada. No importaba cuánto tiempo me llevara a conseguir la camioneta, él podría entregarla el viernes. Estaba encantada. Dije: Luke, no tienes idea de lo feliz que estoy de haberte conocido. Sé que las circunstancias fueron terribles, pero al menos algo bueno salió de una mala cosa. Esto será tan bueno para Tim. Estaré eternamente agradecida. ¿Cómo pudimos hablar tanto tiempo? Y no supe nada sobre cómo ganas tu sustento. Bueno, Holly, yo tampoco sé nada sobre tu trabajo. Creo que teníamos cosas más importantes de que hablar. ¿No crees que necesitamos hablar más? Cuando llegue el momento, hagámoslo. Lo abracé y susurré mi respuesta en su oído. Él sonrió. Cuando llegué a casa, le dije a Tim que había alquilado una camioneta accesible para sillas de ruedas. Le dije que la usaríamos para ir a la iglesia el domingo. Me sorprendió cuando me dijo que no había ido a la iglesia desde el día en que lo dejé. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras gritaba: ¿qué he hecho? Te he alejado de tu Dios. No, Holly, no te culpes. Cuando empezaste el camino que eventualmente te alejó de mí. ¿Cuándo compraste una Harley y un Mustang?
cuando comenzaste a desafiar mi autoridad como cabeza de familia y hasta la palabra de Dios en la que se basaba, comencé a orar. Oré más fuerte que nunca antes. Oré por orientación para mantenerte cerca de mí y para la preservación de nuestra familia. El día que te fuiste, di mi última oración. Más precisamente, grité una oración a todo pulmón. Esta fue la oración que Jesús ofreció desde la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta fue la última oración que pasó por mis labios. No he ido a la iglesia ni he rezado desde entonces. Ya que estamos hablando de esto, cuando me contaste sobre las maldiciones, supe que fue mi rechazo lo que causó todo. Te culpas a ti mismo, pero en realidad, sufriste daño colateral porque rechacé a Dios. Oh, Tim. No creo eso. Tu Dios nunca te daría la espalda así. Lo has servido bien todo el tiempo que te conozco. Él es un Dios de amor. Holly, mírame. ¿Este hombre concha parece a alguien amado por Dios? ¿Crees que siento su amor? Nunca me he sentido tan solo. He perdido tanto a ti como a Dios. Puede que me hayas perdido por un tiempo, pero estoy seguro de que no has perdido a Dios, dije. Luego, de la nada, me preguntó si era feminista. Realmente no quería aventurarme en aguas desconocidas. Eso podría ser contraproducente. Pero sabía que no podía ignorarlo. Le dije que era más bien igualitaria que feminista. No sé si existe tal cosa, pero eso es en lo que creo. Estoy a favor de la igualdad en el matrimonio. Esa noche recé por primera vez en mucho tiempo. Admití ante Dios que no sé cómo otorga puntos para entrar al cielo. Dije que si había acumulado algún punto por ser una esposa devota durante más de 20 años y criar 3 hijos excelentes, me gustaría transferir esos puntos a la cuenta de Tim. Admití que fue mi culpa que perdiera la fe. El domingo, de hecho, fuimos a la iglesia. Todos estaban muy felices de vernos. Nos recibieron con los brazos abiertos. Parecía que nunca nos hubiéramos ido. Conocimos al anciano Young. Era el sucesor del anciano Simpson. Tenía un nombre apropiado ya que parecía muy joven. Era muy diferente en muchos aspectos a su predecesor. Fue bueno volver a nuestro hogar iglesia. Repetí la oración que dije el viernes mientras estaba en el altar de la iglesia donde Tim y yo nos casamos. Nunca he rezado con más fervor en mi vida. Cuando nos íbamos, vi a Luke. Estaba hablando con el anciano Young. Tim estaba ocupado hablando con sus amigos, así que me excusé y fui hacia Luke. El anciano Young me vio y dijo, Holly, este es mi hermano mayor Loser. Extendí mi mano como si nunca nos hubiéramos conocido, pero Luke sostuvo mi mano con las suyas mientras decía, hermano, esta es la mujer de la que te hablé. El anciano Young dijo, lo entiendo completamente. Ruego a Dios que los rodee a ambos con su perdón, amor y bendiciones. ¿No ha terminado contigo dos aún? Luke apretó mi mano, diciendo, espero que sí. Cuando alguien más empezó a hablar con el Elder Young, me volví hacia Luke. Parece que hay mucho que no sé sobre ti. ¿Le contaste cómo nos conocimos? Cada detalle. Holly. Él me recordó que Dios obra de maneras misteriosas. ¿Te imaginas una forma más extraña o misteriosa de conocer a la persona con la que te casarás? Preguntó. No, no puedo. ¿Entendí correctamente? ¿Acabo de recibir mi segunda propuesta de matrimonio del día? Cuando llegue el momento adecuado, lo haré bien. Mientras tanto, solo haz espacio en tu corazón para mí. Ya está hecho, Luke. Ya está hecho. Con estas palabras, regresé a Tim con una lágrima en la mejilla. En el fondo, sabía que pasaba de un buen hombre a otro. En el fondo, sabía que no merecía a ninguno de ellos. Estoy tan agradecida por los últimos 2 meses que Tim y yo pudimos pasar juntos en nuestra casa familiar. Me alegra que los niños pudieran venir con frecuencia. Estuvimos todos juntos para el Día de la Independencia.
La vista de los fuegos artificiales desde nuestro mirador era magnífica. Fue tan bueno volver a ser una familia. Sabía que el final estaba cerca. En mis pensamientos, imaginaba a toda la familia reunida junto a la cama de Tim en nuestra hermosa casa, mientras él pasaba pacíficamente a los brazos de su Dios. No fue así como sucedió. Esa noche, Tim estaba en un dolor peor que nunca. Le di la dosis máxima permitida de analgésicos, pero no ayudó. De repente, no podía respirar. Tenía que hacer un esfuerzo cada vez que tomaba aire. Luchaba tanto que su pecho se levantaba de la cama con cada respiración que intentaba obtener oxígeno. Solo estábamos nosotros dos allí. La familia no estaba al tanto de este repentino desarrollo. No podía verlo sufrir así. Salí al porche y llamé a nuestro médico de cabecera. Cuando escuchó lo que estaba sucediendo, envió una ambulancia para llevarnos al hospital. Me dijo que harían que las últimas horas de Tim fueran cómodas. Llamé a Jeremy y le dije dónde estábamos. Él llamó a los demás. Cuando me permitieron entrar en la habitación de Tim, ya le estaban administrando medicamentos a través de un goteo intravenoso. Todavía tenía dificultades para respirar, pero la medicación parecía calmarlo. Me permití preguntarme si habían encontrado una cura milagrosa para mejorarlo. Leí el nombre en el goteo intravenoso. Era morfina. No una cura milagrosa, pero una fuente de alivio muy necesaria. Unos minutos después, estaba durmiendo pacíficamente. Unas horas más tarde, toda la familia se reunió a su lado. El Elder Young también estaba allí. Estábamos todos con él, preguntándonos si cada respiración que daba sería la última. Era casi como lo había imaginado, pero no en casa. De alguna manera logró pasar la noche. Parecía que no quería dejarnos. Una de las enfermeras nos dijo que habláramos con él y le hiciéramos saber que estaba bien dejarlo ir. Me negué a hacer esto. Esto no estaba bien. Quería que estuviera conmigo el mayor tiempo posible. A medida que el día amanecía y los primeros rayos de sol brillaban por la ventana, sostuve su mano en la mía y juré que nunca la soltaría. Y no la solté. La sostuve hasta el final de su vida, que llegó unos 15 minutos después. La alarma sonó. Todos miramos el monitor cardíaco. Mostraba una línea recta. Me quedé con Tim hasta que vinieron por su cuerpo. Mientras lo llevaban, juro que vi algo salir de su cuerpo y volar por la ventana. Corrí hacia la ventana y lo vi volar lejos. Hizo un bucle hacia nuestra antigua casa y luego subió directamente. Lo vi elevarse y le dije adiós, diciendo, vuela, mi amor. Vuela a un lugar mejor donde serás verdaderamente apreciado. Vuela lejos. A través de mis lágrimas vi entrar a Luke en la habitación. Se acercó a mí y me abrazó. Secó mis lágrimas y se quedó a mi lado mientras seguía parada en la ventana. Si tuviera unos buenos binoculares o un pequeño telescopio, podría ver la casa en la que nuestra pequeña familia fue tan feliz. Pero sabía que nunca volvería a ser un lugar de felicidad para nosotros. No era la casa la que proporcionaba nuestra felicidad. Era una familia que vivía y amaba dentro de sus paredes. Era la risa que resonaba en los pasillos. Esos eran los recuerdos que todos recordaban. Era la alegría que irradiaba desde cada ventana. Era un mundo que impregnaba cada rincón. Sobre todo, era el hombre quien lo hacía todo posible. Ahora solo era una casa. Me sacaron de mis pensamientos cuando mi iPhone hizo un sonido. Conocía ese sonido. Señalaba una nueva ventana emergente. Esto era lo último que quería ver. Por favor, no nuevas maldiciones. Mi mano temblaba mientras sacaba mi teléfono. Miré el mensaje. Eran solo 3 palabras. Simplemente decía, todo ha terminado. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia. Porque esta historia no se compara con la próxima.